Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, con gozo alabaré a mi Señor. Aleluya. Fa mayor. Todo para la gloria del Señor. Yo entraré por su puerta con gozo en mi corazón, tus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, con gozo alabaré a mi Señor. ¡Una vez más! Yo entraré por su puerta con gozo en mi corazón, tus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, con gozo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, alabaré a mi Señor. Yo entraré por su puerta con gozo en mi corazón, tus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, con gozo alabaré a... ¡Una vez más! Yo entraré por tu puerta con gozo en mi corazón, tus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, con gozo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, Señor. Alabaré a mi Señor. Yo entraré por su puerta con gozo en mi corazón, en sus atrios le alabaré. Amén. Una vez más. Te alabaré. Mi alma salvó. Vamos a cantarlo una vez más. Yo entraré, te alabaré. Una vez más, yo entraré por tu puerta, le alabaré. El día que Dios hizo para mí, mi alma salvó, mi alma salvó, con gozo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, hermanos, y todo aquel que me pueda oír, que Dios les bendiga y les guarde. Soy la hermana Luisa. Estoy aquí para contarles un testimonio sobre las grandes maravillas que hace el Señor cuando le buscamos y buscamos su guianza, su dirección, y nos rendimos a lo que Él nos dice. Pues resulta que yo tengo una hija, ella se fue para Colombia, dejó su casa en manos de que se la cuidara un señor que era su expareja. Ella le tenía confianza y se la dejó. Pero ya por ahí a los 2 años de ella haberse ido, empezaron las cuestiones de que el hombre mostró sus colores, como decimos nosotros, y quería quedarse con la casa, que ya eso le pertenecía, y la cosa fue creciendo y creciendo, y hasta que ella vino, ahorita este año vino, para ver cómo arreglaba eso. Entonces, pero aunque la cosa estaba más fuerte todavía, porque ya el hombre estaba dispuesto que esa casa era de él, que le pertenecía por el tiempo que tenía. Pero entonces ella me pide consejo y yo le digo, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la guianza del Señor, qué nos dice el Señor, qué podemos hacer, en qué nos dirige. Entonces, ella vino aquí a la iglesia, buscó la guianza del Señor y el Señor dio palabra. Y entonces el Señor dijo que Él se encargaba, que lo iba a hacer, pero que le buscáramos de corazón. Entonces hicimos como el Señor nos dijo y nos fuimos a hacer para conversar con el Señor que estaba cuidando la casa. Entonces, cuando llegamos allá, ella, a pesar de lo que había oído, pues ella siente miedo de hablar con Él. Yo iba confiada, de verdad que yo confié en la palabra que el Señor le dijo y me fui confiada acompañándola a ella. Entonces, ella me dice, yo tengo tanto miedo de hablar con Él porque no sé con qué me va a salir, de que no sé por dónde empezar, cómo entrarle yo a Él. Entonces, ¿por qué no lo haces tú?, me dice ella. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya el Señor nos dio palabra y vamos a confiar en lo que Él dijo. Bueno, llegó el día que pudimos hacerlo, nos sentamos a hablar con Él. Y aquello fue una maravilla completamente, porque el hombre no se negó a nada, dijo, eso es lo que yo he pensado, yo no estoy aquí para quitarles nada, eso es de ustedes, yo no me voy a meter en nada, así que hagan ustedes con eso como ustedes quieran. Y fue, bueno, completamente, como el Señor nos dijo que Él lo iba a hacer, que Él se iba a encargar de todo, pues así fue, completamente. Fue tan tremendo que hasta un comprador apareció y dijo que si en tiempo de que ellos tienen cosecha, la casa no se ha vendido, pues entonces que él la va a comprar en ese tiempo. Entonces el Señor obró prácticamente allí, tal como nos lo dijo, así lo hizo. Entonces, para que el que al menos todavía puede hacer que no crea, bueno, sepa que cuando Dios habla, Él cumple su palabra, siempre y cuando nosotros obedezcamos y nos dejemos guiar por Él a lo que Él nos está diciendo que hagamos, y lo hacemos, y Él está ahí para cumplir su palabra. Entonces, que muchas gracias, el Señor les bendiga, y espero que esto les sirva de ayuda a cualquiera que quiera ejercer fe. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio estar nuevamente delante de su presencia. Recuerde que venimos siempre delante de la presencia de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo nombre. Recuerde que la Escritura, la palabra del Señor, es expuesta a nosotros para que nosotros atendamos a su voz. Recuerde que no es la voz de un hombre, es la voz del Señor. El Señor hablándonos, el Señor instruyéndonos, el Señor trayéndonos a claridad todas las palabras. Recuerde, como dice la Escritura, Deuteronomio 29:29, la Escritura muy conocida, las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para vuestros hijos por siempre. Quiere decir que Dios siempre
nos está dando a conocer de su palabra, nos está revelando, porque usted puede leer una escritura una y mil veces y aún así no entenderla o decir, bueno, yo la entiendo, pero cuando viene la revelación es la inteligencia de Dios. Usted comprende, usted la acepta, usted la ve con toda claridad, porque Dios dándole a conocer a usted, hombres y mujeres sencillos, dándole a conocer el misterio. ¿Para qué? ¿Para que seamos unas grandes personas? No, es para que obedezcamos a la voz de su palabra. Recuerde que Él envía a los ángeles administradores, dándonos a conocer toda la palabra, porque Dios quiere, y es un solo pueblo, el que va a dar a conocer, el que va a ir a una obediencia total. Ese pueblo es la novia. La iglesia no puede cumplir toda la palabra, pero la novia es diferente. La novia le da todo el cumplimiento a lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué causa? Y es una buena pregunta. ¿Por qué la novia? Porque ella es Él. Así como el Señor Jesucristo le dio cumplimiento a toda la palabra, la novia tiene la misma responsabilidad de darle todo el cumplimiento a la palabra. Por eso ella es Él. Por eso somos igual que el Señor por causa de la obediencia. Ahora, Dios está preparando a esa novia. Dios le está dando a conocer su misterio. Por eso la exigencia de Dios para su novia es muy alta. ¿Por qué causa? Porque tiene que llegar a la cúspide, a la estatura de ese varón perfecto. Pero recuérdelo, para poder llegar allá a la cima, amor divino, amor perfecto, adopción, primero tiene que pasar por las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y aún así tiene que escalar la estatura de un varón perfecto. Todo eso se tiene que desarrollar en hombres y mujeres sencillos, pero que le dan el cumplimiento a la palabra. ¿Cuál palabra? Arrepentidos, según Hechos 2:38 o 37, siempre hago referencia al 37, porque ellos estaban haciendo lo mismo que usted y yo estamos haciendo en esta hora, escuchando la palabra, pero ellos fueron compungidos de corazón, dice la palabra. Ellos fueron redarguidos en su corazón y hicieron una pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es la manera que nosotros podemos recibir ahora el Espíritu Santo? Recibir de lo que ellos tenían. Porque ¿qué estaban viendo estos hombres y estas mujeres en ellos? El cumplimiento de la Biblia, el cumplimiento de lo que había hablado Joel. Por eso el apóstol Pablo le hace referencia. Esto fue lo que habló Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, ellos hicieron la pregunta: ¿qué haremos? Y si nos hicieran la pregunta a usted y a mí hoy, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué haremos? Arrepentidos, según la Escritura, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, recuerde, singular, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don, regalo del Espíritu Santo, porque para vosotros, para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. La pregunta es, ¿Dios lo está llamando? ¿Ya usted se ha arrepentido de sus pecados? Gloria a Dios. ¿Usted le ha dado el cumplimiento a lo que dice la palabra? ¿Ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Gloria a Dios. No todo termina ahí. Es un crecimiento espiritual que tiene que estar formándose en su corazón. Recuerde que usted va a adopción. Y no podemos llegar a adopción sin recibir el Espíritu Santo. Por eso el llamado para hombres y mujeres en esta hora, creyentes, verdaderos creyentes que están dispuestos a morir a este mundo, es recibir el Espíritu Santo. Eso lo va a llevar a usted a una madurez espiritual. Recuerde que es un nuevo nacimiento. Ahora, ese niño, como siempre lo hemos hablado, el niño acaba de nacer, necesita ser
alimentado. ¿Qué alimento le vamos a dar a un niño? ¿Caraota con espaguetis y carne? No. Él necesita los nutrientes que un niño necesita. Necesita primero, como hablábamos la semana pasada, eso que produce solamente la madre, esos anticuerpos que viene a través de la leche, que es lo primero que sale de la madre, eso le va a dar nutrientes, eso le va a causar al niño anticuerpos para poder enfrentarse a las enfermedades que están en el mundo. Así que Dios hace de la misma manera. Nos da primero lo más sencillo. Primero nos presenta el plan divino de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Qué ha preparado el Señor para usted y para mí? Usted toma, como lo habla Joel capítulo 2, versículo 19, que Él enviaría pan, mosto, que es vino nuevo, y aceite. Pan, sabemos que el pan es la palabra, el mosto, que es el vino nuevo, es el vino, el estímulo de la revelación, y nos manda el aceite tipo del Espíritu Santo. Fíjese cómo armoniza Dios en su palabra. Ahora, el niño está recibiendo ese alimento espiritual porque necesita crecer fuerte. ¿Para qué necesita crecer fuerte? Para que en él se forme un carácter. Ahora, ¿cuál es el carácter que se tiene que formar en un niño espiritual que acaba de nacer? El carácter, mejorar el carácter. De ninguna manera son los caracteres de Jesucristo. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Todo eso son los caracteres de Jesucristo que tienen que estar en nosotros. Por eso el Señor dijo, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas personas piensan que perfección es no cometer errores. No, es una madurez. Cuando usted alcanza la madurez en Dios, entonces Dios puede confiar en usted. Por eso cuando recibimos, y eso lo vemos, y el tipo perfecto fue nuestro Señor Jesucristo, cuando fue con Juan el Bautista, se dejó escuchar la voz. Recuerda que era un tipo perfecto. Recordemos lo que dice la Biblia, fue para Juan, tú vienes a mí cuando yo soy el que tengo que ser bautizado de ti, dijo Juan el Bautista, que le dijo el Señor, Juan, nos conviene cumplir toda la palabra, toda justicia. Así que lo bautizó y se dejó escuchar una voz, bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma y se dejó escuchar esa voz. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero hasta ahí, porque recuerde, era un tipo, él iba a pasar por las mismas etapas que nosotros tenemos que pasar. Recibe el Espíritu Santo y empieza a formarse ese carácter como ejemplo para nosotros. Pero allá en el monte de la transfiguración fue transformado él y ahora se dejó escuchar algo más. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. Por eso, él es ella es él. Tenemos que llegar a esa unidad y esa es la oración que el Señor hace en Juan 17, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Dice el Señor, tú en mí, yo en ti, para que sean consumadamente una cosa. Tenemos que ser uno en Dios y nosotros buscamos eso, pero tenemos que ser uno en usted y en mí. Es decir, la hermandad entre usted y yo, tenemos que llegar a esa unidad perfecta y eso lo da solamente el Espíritu Santo. Por eso este tema que hemos estado hablando ya por varias semanas, volviendo a la senda antigua, es muy importante porque debemos volver a lo original. Dios se agrada de lo original. Dios quiere que usted y yo volvamos nuevamente a Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Todos lo sabemos, jubileo. Así que en usted y en mí se tiene que estar produciendo nuevamente el jubileo, porque Dios está preparando a esa novia. Y recuerde, y esto lo sabemos nosotros, una escritura muy conocida
que es Malaquías 4, versículo 5 y el versículo 6, sobre todo el versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿A quién se está refiriendo? A los apóstoles. Quiere decir que tenemos que volver a lo original. Y sabemos, y eso lo estuvimos hablando la semana pasada, lo que dice el Señor a través del profeta de la edad. Si alguien le dice que la edad Pentecostés ha terminado, no lo crea. Esto no ha terminado. Cuando terminen las edades de la iglesia es cuando termina. Pero hasta hoy está en operación, aún sigue en operación Pentecostés. Recuerde que no es una denominación. Pentecostés es jubileo. El jubileo, la manifestación del poder de Dios, tiene que estar operando en usted y en mí. No es que vaya a operar, no, ya debería estar operando en hombres y mujeres que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque recuerde que tiene que haber un orden, y quien lo va a ordenar no es la iglesia, no es el pastor, no, es el mismo Señor. Usted en sujeción al Señor, ahí va a operar correctamente los dones del Espíritu. Igualmente es el ministerio quíntuple establecido por el Señor. Por eso Dios está preparando a una novia. Dios la está preparando, nos está dando a probar cosas sencillas, porque lo que se va a manifestar es algo tremendo, hermano y hermana. Es la palabra hablada. Lo que usted hable, eso acontecerá, pero a una sujeción perfecta. Por eso el Señor Jesucristo decía: yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Imagínese tal sujeción. Nosotros podemos ser movidos de una manera sentimental, por el sentimentalismo, y hacer tantas cosas, pero la pregunta es: ¿Dios lo mostró? Porque tenemos que estar en esa atmósfera, hermano y hermana, movernos porque Dios así lo mostró. De tal manera no mover ni un centímetro, no movernos ni un centímetro, si no hay seguridad en nosotros que fue el Señor. No andar a tientas. Recuerde, si apagamos las luces y usted, imagínese, todo en oscuridad, usted va a tientas. Pero cuando hay luz, usted anda confiadamente. Porque si hay un obstáculo, usted lo esquiva, usted pasa por encima de eso. Tenemos que andar seguros en el Señor. Y la seguridad y la luz que Dios da es el Espíritu Santo. Por eso, lo principal, hermano y hermana, y si hay vidas que están escuchando que no han aceptado al Señor Jesucristo todavía como su Salvador personal, esta es la hora, este es el momento, ese es el lugar donde usted se encuentra en esta hora de recibir al Señor como su Salvador personal. Cuando usted recibe a Dios en su corazón como su Salvador, entonces Dios viene a hacer una operación en usted. Recuerde que Él viene y toma sus palabras y usted se queda comprometido con Él. ¿A qué? A cumplir lo que usted ha dicho. Por eso, si hay alguien que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted puede recibirlo en esta misma hora. Recuerde, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos por siempre. Usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y viene algo más tremendo ahora: adopción. Dios lo coloca, lo posiciona. Recuerde que hay muchas cosas que se manifiestan en usted después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tiene que mostrar la estatura de un varón perfecto, ya hablamos de ella. Tiene que manifestarse en usted el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice la Escritura: sobre tales cosas no hay ley. Y también usted tiene que hallar cuál es su posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es cualquier cosa lo que Dios, la operación que Dios va a hacer en usted. O sea, es un proceso. Dios está procesando al hombre. Recuerde, mientras usted más baje, Él más será exaltado. Pero si usted no baja, Dios no va a ser exaltado. Por eso
el llamado, y eso es algo, y eso lo hemos escuchado tantas veces, cómo la mata cuando tiene el fruto, ella se inclina. ¿Por qué? Porque mientras más fruto da, más humilde tiene que estar. De igual manera es con nosotros. Recuerde que la gloria es de Dios. La gloria no es de los hombres. El Señor dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Y eso es ayer, hoy y por los siglos. Quisiera leer una escritura. Gloria al Señor. En esta hora vamos a estar leyendo una escritura que hemos estado leyendo ya por varias semanas, porque considero que es la base de lo que Dios quiere para que volvamos nuevamente a ese jubileo, al original, a Pentecostés, a lo que los apóstoles recibieron allá en el aposento alto. ¿Y qué recibieron? ¿Una religión? No, ellos recibieron poder. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo, es una escritura que vamos a estar leyendo. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Por eso estos hombres que habían andado con el Señor recibieron ese poder que había sido prometido. ¿Pero qué sucedió? Perseverancia. Ellos creyeron, sucedieron muchas cosas. Por supuesto, en medio de ellos tuvieron que arreglar a tal grado que llegaron a unidad. Por eso esa escritura de Hechos es muy importante. Estaban todos unánimes, juntos. Podemos estar juntos y no unánimes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a estar hablando un poco más adelante sobre esto. Vamos a leer Jeremías capítulo 6 en el versículo... Gloria a Dios, versículo 16. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 6, versículo 16. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice la palabra, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, pues también sobre vosotros pondré también, dice la palabra, sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y así darle el desarrollo a este tema en el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Siempre nos hablas, Señor, Padre amado. Siempre nos estás instruyendo, Señor, trayéndonos esta revelación, Padre Celestial, de tu palabra por medio del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que el único revelador de la palabra eres tú, Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que estas palabras que se han de hablar, Padre amado, queden en nuestro corazón, Padre Celestial, y que tú nos dejes a conocer, Padre Celestial, más de tu palabra, Señor, para así perfeccionar nuestro camino hacia ti, Padre amado, que para que podamos, Señor, no hacer nuestra voluntad, Señor, porque siempre esta carne quiere hacer su propia voluntad, Señor, pero tú quieres que hagamos es tu voluntad, que es agradable y es perfecta. Te pedimos, Señor, que tú unjas el oír, Señor, así como el hablar, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, si hay algún enfermo en esta hora, reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Volviendo a la senda antigua, volviendo a lo original. Y fíjense esta escritura que hemos leído en esta hora. Así dijo Jehová. O sea que esto no es un pensamiento de hombre. Esto es palabra viva de parte del Señor. Paraos en los caminos. Ahora fíjense, ¿por qué parado en los caminos? Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos,
pero muchos caminos son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque todo camino, hermano y hermana, que no lo lleve a usted al centro de la Biblia, es una denominación. Cada camino, le repito esta expresión, que a usted le puede parecer correcto, a usted quizás le puede parecer correcto, bueno, yo no voy a saludar a tal hermano porque no piensa igual que yo. El diablo le puede traer esa saeta de duda a su corazón, que bueno, usted, no piensa, quizás me puedo contaminar, no. Todo camino que lo saque a usted de ese amor hermanable, ese amor fraternal, eso es un camino equivocado. ¿Por qué? Porque el camino de Dios lo va a llevar siempre a la unidad. Y nosotros decimos, bueno, la unidad del Espíritu, correcto. Pero para poder tener la unidad con el Señor, primero tenemos que tener la unidad hermanable. Por eso dice la Escritura, si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios al cual nunca has visto? Por eso, los caminos, tenemos que estar pendientes de eso, que todo camino tiene que llevarnos al centro de la palabra, tiene que haber armonía. El que hace acepción de persona, dice la Escritura, peca. O sea, es incrédulo a lo que dice el Señor. Recuerde la oración que lo dijimos hace un momento de Juan 17. Para que sean consumadamente una cosa. Por eso dice aquí, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ahora, ¿quién tiene esa respuesta? Porque si yo hago una pregunta, ¿cuáles son las sendas antiguas? Es lo original, lo que sucedió en el día de Pentecostés, como dice la Escritura, cuando se cumplieron los días de Pentecostés. Recuerda que ellos estaban en el aposento alto, el Señor le dijo, vaya y esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a transcurrir para que eso sucediera. Simplemente ellos fueron, ¿qué? En obediencia. Eran 500 hermanos, solamente prevalecieron 120 hermanos, 380 se fueron quizás por algún movimiento. Quizás empezaron a sentir emoción, pero Dios quiere darle a usted algo real, algo genuino, algo palpable. O sea, algo que usted no va a dudar, o sea, Dios le va a revelar eso a usted. El Espíritu Santo no es una sensación, aunque usted puede sentir una sensación. Y dijo el profeta de la edad, aunque usted puede recibir el Espíritu Santo sin sensaciones. Pero eso es potestativo de parte de Dios. El punto es que usted sabe la hora, el lugar donde recibe el Espíritu Santo. Es una nueva vida, recuérdelo. No es algo emocional, es una nueva vida que usted va a recibir. Por eso, y lo dice la Escritura, ¿va a olvidar una mujer que dio a luz? No, eso no se puede olvidar, las mujeres que han dado a luz. Así mucho menos el Señor se va a olvidar de cada uno de nosotros. Así que viene la pregunta, preguntad, como dice aquí. Preguntad por las sendas antiguas. Ahora, ¿qué vamos a preguntar? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué sucedió en las sendas antiguas? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Sería la pregunta. Bueno, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estos hombres empezaron a hablar lengua, empezaron a interpretar, se empezaron a manifestar el poder divino de Dios, los 9 dones del Espíritu empezaron a operar y más adelante vemos el desarrollo de cada ministerio, el ministerio quíntuple. Por eso la Escritura, el libro de los Hechos es un libro muy importante, porque ahí vemos lo que fue la manifestación, Dios después colocando, ordenando cada ministerio, porque todo esto viene del Señor. Y recordándole lo que le dije en la introducción, como dice el profeta de la edad, si alguien le dice, los eruditos le pueden decir que ya los días de Pentecostés han terminado, no lo crea, porque esto tiene una continuidad, hermano y hermana, esto no va a terminar.
hasta que la novia sea llevada al palacio. Por eso a usted y a mí nos conviene preguntar cuál es la manera de Dios moverse, porque el Señor está haciendo tanto énfasis en esto. Esto no es un capricho humano, es lo que Dios quiere que se manifieste en el día de hoy. El poder vivificador, el poder de Dios operando en la iglesia. Porque una iglesia que no manifiesta el poder de Dios, dígame usted qué iglesia es esa. Una iglesia que solamente, y bueno, va a sonar algo medio extraño lo que voy a decir, una iglesia que solamente hable de historias. Aunque claro, sabemos que son historias reales, ¿cómo no? Pero el Señor hizo y el Señor hacía. Pero ¿qué está haciendo Dios hoy? ¿Dónde se está manifestando el poder de Dios hoy? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están los dones de sanidad? ¿Dónde están los dones de operación de milagro? Que no es cualquier cosa, eso no es cualquier cosa. Esos son miembros creciendo. Y yo meditaba un poco en esto verdaderamente. Por lo menos nosotros lo vemos en el ministerio que se desarrolló en el profeta de la edad, nuestro hermano Branham. Como, una niña sin ojo, crear Dios 2 ojos ahí con un remolino, crear 2 ojos, y el profeta le va a preguntarle a esa niña de qué color los quería. ¿Usted sabe lo que significa eso? Miembros crecer, hermano. Recuerdo nuestro hermano Allen, cómo miembros, piernas crecían, se emparejaban. O sea, sordos, oír. O sea, es el poder de Dios manifestado. O sea, esto no es cuento, esto no es algo fingido ni nada, no, esto es algo real, esto es algo que tiene que estar en operación. ¿Por qué? Porque ese es el ancla, ese es el anzuelo, es la palabra correcta que Dios utiliza para atraer a los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que darle. Ahora, como le dijo el apóstol Pedro, allá en la puerta de la Hermosa, eso es Hechos capítulo 3, aquel hombre que estaba pidiendo limosna, no tenemos ni plata ni oro tenemos, pero lo que tengo te doy. La pregunta para nosotros es, ¿qué tiene usted? ¿Tenemos solamente conocimiento? El conocimiento no es malo, y yo quisiera aclarar esto, no es malo que usted tenga conocimiento de la palabra y del mensaje. Es más, tiene que tenerlo, porque la Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted tiene que tener el conocimiento de la palabra y del mensaje de la hora revelada. Pero usted tiene que tener algo, porque recuerde que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, es una palabra viva. Esto no es una palabra, nosotros no estamos aquí leyendo una revista. No, esto es la palabra de Dios en acción hoy. No ayer, no mañana, hoy. Es el poder de Dios manifestado hoy. Y si estamos hablando del poder de Dios, si nosotros estamos predicando y decimos que Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está ahí, tiene que haber manifestación. Porque alguien me dice, y si le dijera, y yo lo quiero ver, ¿a dónde lo va a apuntar a usted? ¿A una religión? ¿O lo va a apuntar? Usted le puede hablar de lo que Dios hizo en el pasado y lo que Dios está haciendo hoy. Porque Dios tiene que estar haciendo algo hoy. Él no ha parado su obra. No, Dios sigue hablando, Dios sigue exhortando, Dios sigue corrigiendo. Yo siempre pongo estas cosas adelante porque primero, para que usted haga las cosas, y yo para hacer las cosas bien, primero tiene que haber la corrección. Ahora, si Dios está corrigiendo a sus hijos,
porque es a sus hijos el que Él corrige. Quizás el incrédulo, el manufacturado, recuerde que siempre en las iglesias hay 3 clases de creyentes, el incrédulo, el manufacturado, pero está el verdadero. Dios corrige al verdadero, porque el verdadero es el que va a escuchar la palabra, el verdadero es el que va a corregir, el verdadero es el que va a querer hacer la voluntad del Señor. Por eso es la pregunta, hermano y hermana. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué más dice? Y andad por él. No es solamente preguntar. Yo quiero ir para la panadería. Ah, bueno, la panadería le queda aquí al cruzar, sigue 2 cuadras y llega. Pero vaya, no tiene hambre, pero no tiene necesidad de comprar pan. No solamente sepa dónde está la panadería, vaya y compre el pan. Y venga de regreso y disfrute de él. Entonces no es solamente tener conocimiento, no es arrancar solamente aquella manzana del árbol, es comérsela, que eso le va a causar a usted un beneficio. No es solamente saber lo que Dios hizo. El profeta de la edad hizo tantos milagros y tanta maravilla, Dios a través de él. Y usted y yo, no es que era el profeta de la edad, eso no tiene nada que ver. Dice la Escritura, Efesios 4, que Dios dio dones a la iglesia. ¿Para qué Dios da dones? Para que tengan operación. Recuerde que son las herramientas de Dios. Si usted va a hacer un trabajo de carpintería, usted necesita lija, necesita un martillo, en el caso puede necesitar sellador, puede necesitar laca para terminar un buen trabajo. Sin ninguna de esas herramientas, ¿cómo yo puedo restaurar algo? Porque es restaurar. Por eso el tema se llama volviendo a las sendas antiguas. Es decir, volver a Éfeso. Es volver a lo original. Si usted y yo volvemos a lo original, entonces Dios está comprometido con su palabra a cumplir toda la palabra que ha sido prometido. Esto tiene que estar en operación, recuérdelo. No es solamente preguntar, es andar por él. ¿Por qué? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjese lo que esto significa. La manera de volver es por el camino correcto. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cómo es que alguien sabe? Ya se le dijo dónde está la panadería porque tiene necesidad de comprar pan, ahora no quiere ir a la panadería. Es una actitud como malcriada, es una actitud como renuente, es una desobediencia. Y una desobediencia implica una rebelión, incredulidad, pecado. Y sabemos todo lo que implica, o lo que significa pecado. Pecado es muerte, separación eterna del Señor. Ahora, como dice la Escritura, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, o Dios está trabajando con una novia. Usted puede decir, yo soy predestinado, o yo soy de la novia. Tiene que hacer lo que Dios dice. Porque si no, entonces, ¿qué novia, qué esposa, como usted lo quiera ver, es desobediente a su marido? Si en lo natural eso es desagradable, imagínese para Dios. Sigue diciendo, versículo 17, Jeremías capítulo 6, puse también sobre vosotros atalaya. Sabemos lo que es un atalaya, es aquel que vigila, un hombre con una visión 2020. En la antigüedad eran puestos en las entradas de las ciudades, en una torre gigante, para ver cuando venía el peligro.
¿Por qué? Porque Él advierte. Y ese es el punto, hermano y hermana. Advierte. Advertencia. Recuerda aquel título de aquel tema del profeta de la edad. Advertencia antes del juicio. Él advierte aquel atalaya que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y esto lo hemos explicado, una trompeta por sí no tiene sonido, tiene que haber alguien detrás de la trompeta para emitir ese sonido. Ahora, una trompeta, el profeta de la edad siempre anuncia una guerra, una batalla. Ahora, el enemigo está en contra de esto, y dice el profeta de la edad en el libro de las edades, en el libro de Éfeso, en el párrafo 64, lo dice claramente, que si no puede, como sabe que no puede destruir, no puede ir en contra del Espíritu, Él va a tratar de destruir el vaso en el cual obra el Espíritu Santo, porque lo dice ahí, dice, un hombre puede profesar a Cristo y eso está bien, puede portarse bien, muy amable, todo eso está bien, pero deje que él confiese los mensajes de lengua, la interpretación, profecía, y él será censurado. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que a él le hace daño la operación de los dones del Espíritu en la iglesia. Porque si viene un endemoniado y está la operación, ese espíritu se tiene que ir. Si hay alguien planeando algo, el don de discernimiento puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y da la advertencia. ¿O acaso cree usted que eso nada más se manifestó en el profeta de la edad? ¿O es que se le ha olvidado lo que el profeta dijo? O esto lo dijo, creo que fue el hermano Perry Green, para ser más específico, que él hizo solamente el ensayo y la novia haría el drama. ¿O es que usted cree que eso son solamente palabras? Esto está en operación, hermano. Dios sigue revelando, Dios sigue mostrando, Dios sigue advirtiendo. Para eso está aquí el atalaya de Dios, puesto por Dios. Recuerde el caso de aquel rey, que cada vez que iban a hacerle daño a Israel, Eliseo advertía: no, váyanse por aquí. Ahora, ¿a qué conclusión llegaron ellas? ¡Ah, rey! Lo que pasa es que ahí hay un profeta, allá está la boca de Dios, el de ojos abiertos. Entonces, cuando está ese poder vivificador, cuando está el poder de Dios, cuando está en la iglesia los ministerios en operación, ordenado y con las herramientas, cuando hay hombres ungidos, no lo enfoque solamente en los ministros, no. Hay hombres ungidos con el poder vivificador, hombres, cuando digo ungidos, que tienen el Espíritu Santo, con dones del Espíritu, y hay damas, hermanas, con el Espíritu Santo, con las operaciones de los dones, con profecía. ¿O acaso no ha leído la Escritura? Lo invito a que lea Joel 2, versículo gloria al Señor, vamos a leerlo desde el versículo 12. Gloria al nombre del Señor, porque vemos la manifestación. Y eso es algo que siempre tenemos que tener, hermano. Siempre tenemos que tener claro la operación de Dios en las profecías. Esto no es simplemente algo manufacturado. No, esto es el poder de Dios. Dice la Escritura: y derramaré mi espíritu, lo tenía marcadito pero se me borró, y daré
señales. 28, Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos varones y vuestras hijas hembras, hermanas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Por eso, hermano, cuando hablamos de lo que es el cumplimiento de la palabra, tenemos que tener algo claro. Es Dios haciendo todas las cosas. Es Dios mostrando, es Dios advirtiendo, es Dios trayéndonos nuevamente a lo original. Así que, como dice aquí la palabra del Señor, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Fue una decisión, vuelvo y le repito, irreverente, malcriado, una actitud contraria, una actitud de incredulidad, que es pecado, que es separación de Dios. Porque si Dios nos está llamando a corrección, usted y yo tenemos que ser lo suficientemente espiritual para recibir la corrección. Porque qué bonito es cuando el hijo recibe la corrección de su padre. Cierto que su padre se alegra porque recibió la corrección, y aún más cuando corrige el error. Va más allá. No es solamente decir, sí, es verdad. No. Si dañó algo, no. Trata de arreglar la cosa. Trata ahora de cuidar. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de que usted y yo volvamos nuevamente a estar en armonía. Porque eso es lo que Dios quiere. Recuérdelo, hermano y hermana. Dios quiere armonía en usted y en mí. Por eso cuando leemos aquí, y esta escritura es muy conocida, Hechos 2, versículo 1 en adelante, dice, cuando llegó los días de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Qué importante es eso, ¿verdad? Estar unánimes juntos. ¿Qué sucede cuando estamos todos unánimes y juntos? ¿Qué es estar? Porque juntos es, bueno, una reunión de cualquier tipo. Pero unánimes, ¿qué es estar unánimes? Es tener todas las escrituras en común. No es que usted diga, bueno, yo te respeto tu manera de pensar. No, hermano, eso no es. No es que usted diga, no, yo respeto tu manera de pensar, o yo no lo veo de esa manera. No, hermano. Es que no se trata de tener una visión dividida, no. Tiene que haber una visión a tal grado de que usted y yo, vamos a ponerle un ejemplo de una escritura, Hechos 2:38. ¿Qué sabemos de esa escritura? Que ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Arrepentido y bautícese en el nombre de Jesucristo. Y nosotros tenemos esa escritura en común. Pero así como tenemos esa escritura en común, debemos tener todas las demás escrituras en común. Porque si usted me ve a mí y no me pasa, o yo lo veo a usted y no lo paso, hay algo malo en algún punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir el error, porque ese no es el deseo de Dios. Como dijo un hermano una vez, allá no hay dos cielos, hay un solo cielo. Entonces tenemos que arreglar todas las cosas. Y esa escritura que le dije hace un momento, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios al cual nunca has visto? Tiene que haber una armonía, hermano y hermana. Tiene que, y como dice la escritura, provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera nos vamos a provocar al amor? Hay una sola manera, y es a través del Espíritu Santo. Porque tenemos que llegar a la unidad. O simplemente viviremos una vida religiosa si no podemos llegar a la unidad. Y fíjese, ¿por qué bajó el Espíritu Santo allá en Hechos 2? Porque estaban todos unánimes, ellos arreglaron todo, e incluso, y eso lo hemos hablado ya en otras oportunidades, hasta
el ministerio que había dejado Judas Iscariote, lo había tomado ahora. Ellos hicieron allá, como dice la Escritura, hicieron ese concurso y echaron suerte, es la palabra correcta. Y bueno, la suerte cayó sobre Matías y bueno, él fue el que iba a tomar ese obispado. Así que todas las Escrituras tenemos que tenerlas en común, porque no hay otra manera, no hay otra vía, hermano. No podemos meternos a una casa por la ventana, aunque usted pudiera saltar por la ventana y entrar, pero esa no es la vía correcta, no. Si alguien lo ve entrando por la ventana y pide, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué usted está entrando por ahí? Si la entrada es la puerta y de paso está abierta. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos que ir por la vía correcta. ¿Cuál es la vía correcta? Su palabra, no hay otra vía. La vía correcta establecida por el Señor es su palabra. Lo que Dios ha mostrado para hoy. ¿Por qué? Porque eso no cesó. Y dice el profeta de la edad en ese mismo libro, en el libro de Éfeso, en el libro de las edades, dice que Dios no ha cambiado su patrón. No, el patrón es Pentecostés. Él no ha cambiado la manera de obrar, no. Es la misma manera. Por eso a usted y a mí nos conviene volver otra vez a lo original. Y este capítulo de Efesios, capítulo 4, fíjese de tantas cosas, vamos a ver si nos da tiempo de leerlo, porque son tantos puntos que nos habla esta escritura aquí, que nos hace a nosotros meditar. Porque debemos llegar a la unidad de la fe. Y la manera de llegar a la unidad de la fe, eso lo está. Recuerden que esto lo estableció fue el Señor. Esto no es solamente, no, que eso lo tomó yo para probar un punto. No, esto está establecido por el Señor. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 1 en adelante, yo pues preso en el Señor. Sí. Pues yo le digo, si nos detenemos en cada expresión de estas palabras, nos hará pensar, nos hará meditar, porque una persona presa no tiene derecho. Ahora, usted y yo, y ese es el punto, tenemos que llegar a ser prisioneros de Jesucristo, así como lo dice el apóstol Pablo. Ese prisionero es rendido a la voluntad de aquel al cual usted está sujeto. En este caso al Señor, al Espíritu Santo. Usted está sujeto a Él, a sus órdenes, a sus directrices. Es a lo que Él quiere que se haga. Ahora, Dios no lo va a sacar de este libro, del libro de corrección. Siempre lo va a llevar a su palabra. Y dice la Escritura que el Señor fue obediente en todo. Y fue oído, dice la Escritura, ¿por qué? Por su reverencial miedo. Pero miedo, obediencia a la palabra. Por eso, ejemplos os he dejado, dice el Señor, para que sigáis mis pisadas. Yo pues preso en el Señor, os ruego, es un clamor de parte de Dios a través del apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta hora, ¿para qué usted fue llamado? Hermano y hermana, o si hay alguien que no ha recibido todavía el Señor Jesucristo, ¿para qué Dios lo está llamando? Es para que usted sea parte de ese ejército del Señor. Recuerde que somos soldados en Cristo. ¿Para qué usted ha sido llamado? Como no, Dios le ha prometido vida eterna a través del arrepentimiento. Dios promete Dios perdonarlo, limpiarlo, justificarlo, como si usted nunca hubiese pecado. Esas son las promesas de parte del Señor y promete el Señor darle el bautismo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, es una promesa de parte de Dios. Darle de su Espíritu. Fíjese, pero solamente queda ahí. No. Hay algo que se tiene que desarrollar
en usted y en mí, que es la transformación. Que los que están muertos en los sepulcros tienen que resucitar para que haya una transformación, porque hay algo que hacer en un lapso de 30, 40 días en este mundo, que es manifestar el poder de Dios. Pero es que eso es allá. Pero también aquí se tiene que estar manifestando el poder divino de Dios a través de la operación del poder de Dios. Por eso Dios no lo llama, escuche bien, Dios no lo llama solamente para que usted esté sentado en la silla, escuchando la palabra. Eso es parte del llamado, pero no es todo el llamado. No es para que usted venga al culto, se sentó, alabó al Señor y escuchó la palabra y después se va para su casa y cuando no ha llegado a su casa ya se le olvidó el mensaje. No. Dios lo ha llamado a usted para que manifieste el poder de Dios. Por eso dice la Escritura que no dejará de estar ociosos ni estériles, es decir, sin fruto, dice la otra versión. No nos deja estar ni ociosos ni sin fruto. Hay un fruto que usted tiene que manifestar. Hay una posición en Cristo que usted tiene que ocupar. Porque si usted no ocupa su posición y usted siendo un pie quiere ser una mano, ¿cómo va a caminar con la mano? La mano no fue hecha para caminar. La mano fue hecha para otro tipo de cosas, como tomar algo. Pero Dios quiere que usted reciba todo a través de la revelación. Por eso el llamado para los creyentes es muy grande, porque lo que se va a desarrollar es muy grande. Y Dios quiere tener confianza en nosotros. Dios lo desea. Porque nosotros nos preguntan, ¿y ustedes confían en el Señor? Por supuesto, damos la vida por eso. Pero la pregunta es, ¿Dios confía en nosotros? ¿A tal grado de entregarle el poder de la palabra hablada a usted? Bueno, vamos en ese camino, correcto. Pero Dios nos da el poder que está operando en 9 dones. ¿Podrá confiar Dios en nosotros en ese poder? Porque viene un poder más alto que es la palabra hablada, pero Dios confiará en nosotros dándonos ese poder. Usted estará sujeto no a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Es decir, usted va a operar ese poder que ha sido ya dado a usted. Entonces, por eso aquí esta escritura es muy importante. Para la vocación para la cual fuisteis llamado con toda humildad y mansedumbre. Sé mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la palabra. Con toda humildad. Ahora, humildad no es andar así, no. Es estar sujeto a la voluntad de Dios. Soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Y fíjese cómo encierra este versículo 2 parte de la estatura de un varón perfecto. Humildad, mansedumbre, paciencia para con Dios, los unos a los otros en amor. Ese amor que ha sido derramado en el corazón del creyente, solícitos en guardar. Es decir, estar preparados, querer hacerlo, luchar por eso, en guardar la unidad del Espíritu. Y si lo está leyendo, se va a dar cuenta que está en mayúscula, Espíritu, está hablando del Espíritu Santo.
Esto es Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que la paz tiene un vínculo. ¿Y cuál sería ese vínculo de esa paz que solo proviene de Dios? Sin duda que es el Espíritu Santo. Dice el versículo 4, un cuerpo. Fíjense cómo todo lo está hablando en singular. Un cuerpo. El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y un espíritu, el Espíritu Santo, en mayúscula. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el versículo 5. Versículo 5 dice, un Señor. Ahora, ese Señor le agrada la unidad, desea la unidad, exige la unidad. Una fe, una revelación. Mano, yo no veo esa escritura de esa manera. No es como la vea usted. No es como la vea yo. Es como la ve el Señor, que Él fue el que le inspiró. Ahora, ¿cómo hacemos para saberlo? Dios la revela. ¿Por qué? Por el revelador de la palabra. Por el Urim y Tumim, el Espíritu Santo. Él es el que la revela. Sigue diciendo, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, una sola revelación, un bautismo. Ay, sí, hermano, ahí sí concordamos. No, es que no es solamente en un punto, tenemos que concordar en todo. No puede haber desavenencia, es decir, un desacuerdo, ¿no? Tiene que haber una perfecta armonía. Recuerde Hechos 2. Ese es el patrón, eso lo digo yo, ese es el patrón de Dios. Unánime juntos. Sigue diciendo, un Dios. Pero un Dios. ¿Acaso si tenemos otra manera de pensar? Hermano, un Dios y Padre de todos. Mi Padre es Dios y el mío también, pero yo no quiero tener nada que ver con usted. ¿Y cómo es eso? No hizo así el Señor, ese no fue el ejemplo del Señor. ¿Qué dice la palabra? Venid a mí, todos, y todos es todos, los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Aprended de mí, dice el Señor, que soy ¿qué? Manso, humilde, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. Fíjese cómo enmarca Dios esta expresión, el cual es sobre todos, usted y en mí, por todos, usted y yo, y en todo, usted y yo. Pero a cada uno de vosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que es por medida. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, los hermanos redimidos que estaban en el paraíso. Recuerde que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra, subió, se llevó los que estaban cautivos, porque no había venido el sacrificio perfecto. Hago esta referencia rapidito. Y subiendo a lo alto, dice aquí la Escritura. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso fue un regalo de parte del Señor. O sea que Dios tiene ¿qué? Más de 2000 años que dio este regalo a los hombres. Los dones. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, al infierno, a testificar de que Él era el que habían hablado
los profetas, dando testimonio. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. O sea, fíjense, eso fue una labor que Dios hizo después de haber resucitado. Viene del infierno, de haber testificado, pasa por el paraíso, se lleva a los que estaban allá cautivos por causa de que no había venido el sacrificio perfecto y sube a lo alto, pero antes de irse, da dones a los hombres y constituye, el Señor constituye un ministerio. ¿Para qué? Más adelante lo dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, misioneros, a otros profetas, el de ojos abiertos, a otros evangelistas, aquellas llamas de fuego con esos dones de sanidad, a otros pastores, aquellos apacentadores, aquellos alimentadores, aquellos aconsejadores que dan el consejo, y maestros, aquellos doctores, aquellos que pueden abrir la Escritura y dice verdaderamente no lo había visto de esa manera, a fin de perfeccionar a los santos. La otra versión dice para perfección de los santos, madurez de los santos. Es decir, que para la perfección, esto enmarca, este capítulo 4 enmarca lo que necesitamos para la perfección. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la Biblia. Los ministerios y los dones dados por el Señor, porque es para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. ¿No ve que necesitamos una obra ministerial? El cual, si usted tiene un don, que obviamente lo tiene, que si lo entierra, usted le va a dar razón a Dios por haber enterrado ese don. No, si usted está siendo instruido de Dios a través del ministerio, es para que ese don opere de una manera perfecta, es decir, una manera ordenada, es decir, que no lo opere o no lo manipule, el don me refiero a usted, sino que sea canalizado por el mismo Señor. Así que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación. Quiere decir que los dones y los ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjese, hasta que todos lleguemos, fíjese, no es una parte. Ahora, cuando habla de todos se está refiriendo a la novia. Es la única que puede llegar a la unidad de la fe. La novia, por eso Dios está preparando una novia. La ha estado preparando para traerla a perfección. Y ya para cerrar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la revelación. Gloria a Dios, a la unidad de la fe, de la revelación y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, cuando dudamos lo que dice la palabra, nos volvemos fluctuantes. Hoy creo, mañana no. A mí me parece, yo no lo veo de esa manera, fluctuamos. O sea, somos movidos así como la arena. Menos mal no viene una arena fuerte porque se lo lleva. Así que no podemos ser niños movidos por todo viento de doctrina, no. Su fundamento tiene que estar firme. ¿Y cuál es su fundamento? La palabra, no puede ser otro, sino la palabra revelada. ¿Y cuál es la palabra revelada? Nosotros pudiéramos decir el mensaje y la Biblia. Porque la palabra tiene que ser revelada. Si no le es revelada, usted no la va a ver de esa manera. Tiene que ser
vivificada, revelación. Dios tiene que quitarle ese velo para que usted la pueda ver con claridad. Estaremos hablando más, si Dios lo permite así, en el próximo culto. Así que vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Gracias por estas palabras, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta hora, para nuestra instrucción, Padre Celestial, para que podamos verte a ti, Señor, moviéndote, Padre Celestial, en medio nuestro, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo me le bendiga y me les guarde. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.